La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando desde la región de los lagos. Hoy día nos encontramos con una región que está movilizada, que está traumatizada con algunos eventos que tienen que ver con el mundo del trabajo. Y por eso hemos elegido conversar con José Pacheco, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Yanquihue, con el cual vamos a discutir e intercambiar algunas ideas sobre la situación. ¿Qué tal, José? Bueno, un saludo caluroso de parte de los trabajadores de la provincia de Yanquihue. Es un placer para nosotros estar en este canal y también estar en esta universidad, ¿cierto? En un programa que esté tocando los temas regionales que están afectando el día a día. Dentro de estos temas candentes del día de hoy está por un lado la reforma laboral, que la vamos a revisar con José, y está también los grados de cesantía en la región y las consecuencias de lo que fue la crisis de la industria salmonera y la aparición de la marea roja en la región. Sobre esos temas vamos a compartir con José y vamos a ponerle un poco la primera pregunta, que es ¿en qué pie quedó la reforma laboral después de que fuera enviada, digamos, al Tribunal Constitucional, fuera desmembrada o se fueran sacadas dos partes importantes y que después hubiera otra apelación adicional al Tribunal Constitucional? ¿En qué pie quedaron los derechos de los trabajadores? ¿Cuánto avanzamos? ¿Cuánto quedamos pendientes? Bueno, decirle primero que todo a los trabajadores que están viendo el programa de que este proyecto de reforma laboral no es el anhelo que los trabajadores o la Central Unitaria ha planteado desde un inicio cuando recuperamos la democracia. Lo que nosotros buscamos siempre es un nuevo código laboral que podamos construir en democracia, no modificar uno que se concibió en dictadura. Pero el resultado de esta reforma laboral es producto de un compromiso que asume el gobierno de la nueva mayoría del año 2013 con los trabajadores, de equilibrar la cancha y entregarle herramientas a la organización de los trabajadores, sindicato, para negociar con igualdad de condiciones con su empleador. De esa forma, romper los desequilibrios que se dan en el mundo del trabajo. La reforma laboral ya está prácticamente próxima a ser promulgada. Va a tener, nosotros reconocemos, 4 efectos que son importantes para los trabajadores. Una va a ser, en cierta forma, avanzar en un derecho de huelga efectivo, ya sin reemplazo, ya en un piso para negociar, es decir, si el contrato anterior que tienen los trabajadores es piso para comenzar a negociar un nuevo contrato, la entrega de información, que era toda una nebulosa que había, muchas veces unas cartas que escondían los empleadores a sus trabajadores para poder negociar con información fidedigna. Y el último punto es la extensión de beneficios pactada, es decir, ya las empresas no van a poder extender a diestra y siniestra los beneficios de un contrato que negociaron con un sindicato, sino que van a requerir el consentimiento de ambos. Ahora, el gran punto que iba en la reforma laboral, que tenía que ver con la titularidad sindical, que el significado es que en una empresa donde hay un sindicato, solo el sindicato puede negociar un contrato colectivo. Hoy día, en una empresa donde hay un sindicato, muchas veces los empleadores montan un grupo negociador y hacen competir a ese grupo con los sindicatos, y donde le ofrecen condiciones a esos trabajadores para debilitar al sindicato, pero que esas condiciones después nadie las puede supervigilar porque el grupo negociador desaparece, digamos, la mesa negociadora desaparece con la firma de ese convenio. Eso se cayó en el Tribunal Constitucional por un recurso que presentaron los parlamentarios de derecha. Si bien, digamos, se siente como una pérdida, pero también del proyecto se vetan 2 puntos que estaban asociados a la titularidad sindical, que en cierta forma los empresarios habían condicionado en las negociaciones con el gobierno, que tenía que ver con el pacto de adaptabilidad, que era el negociar condiciones colectivas de jornada, horas extraordinarias, ¿cierto? O jornadas pasivas entre el sindicato y la empresa. Ese se vetó porque si los sindicatos no son
la única instancia para negociar, por lo tanto no hay validez para ese punto. Y el otro punto que también se vetó tenía que ver con el quórum para negociar que se le exigía a los sindicatos interempresas. Por lo tanto, por eso volvieron a recurrir al Tribunal Constitucional los senadores y parlamentarios de derecha, pero afortunadamente hubo una sensatez y el tribunal rechazó ese recurso y ya tenemos una ley que, si bien no es lo ideal, pero en cierta forma mejora las condiciones de negociar de los trabajadores y de los sindicatos. Ahí resulta un poco sorprendente porque toda esta participación en un nuevo código laboral tiene que ver con la OCDE, es decir, la Organización de Cooperación para el Desarrollo, al cual Chile pertenece, al igual que otros 33 países. Esto era modernizar las relaciones laborales y ponerlas a un mismo nivel los derechos de los asalariados con respecto a los derechos del capital. Eso es lo que se llamó emparejar la cancha. Sin embargo, a lo largo del tiempo hubieron algunos empresarios que estaban muy de acuerdo con emparejar la cancha, otros empresarios que no estaban de acuerdo con eso, y finalmente fue la derecha la que asumió la representación de vetar estos puntos que finalmente acordó el Tribunal Constitucional. Ahora, el gran problema como tú señalabas, del nivel bajo de los salarios en Chile son las pocas facultades, los pocos derechos que pueden ejercer la organización sindical de estos cuando los representan los convenios colectivos. Entonces ahora, ¿cómo mejora la situación en la discusión colectiva respecto a estos grupos negociadores que se armaban justamente para debilitar y para hacer competir con el sindicato? ¿Cómo se conjuga ese punto en la nueva legislación? Bueno, ahí se da una situación bien particular porque al desaparecer la titularidad sindical como vio el proyecto, hoy día se quitó esa titularidad, donde la única institución que puede negociar donde hay un sindicato es el sindicato, pero queda desregulada, si bien no lo prohíbe, pero queda desregulada lo que es la negociación de un convenio colectivo grupal, ¿ya? Nosotros apostamos de que los trabajadores vayan tomando un rol más protagónico, ¿cierto? Y vayamos creyendo en nosotros mismos, en nuestra capacidad de organizar, para poder plantearnos al interior de la empresa y poder negociar, incluso ir más allá de la empresa, ¿cierto? Y ser capaces de negociar algunas condiciones en un estado más moderno que se dan por rama de la economía. Usted dice bien, hoy día Chile está compitiendo con la comunidad de países, digamos, altamente desarrollados desde el punto de vista económico, y sin embargo tenemos una legislación, podríamos decir, muy atrasada en ese sentido. Pero también nosotros tenemos confianza de que en la Corte Suprema o los tribunales de nuestro país también han fallado a favor de derechos que son consagrados como derechos humanos, que son de toda la humanidad, superiores. Tenemos, por ejemplo, por recordar hechos frecuentes que ha fallado la Corte Suprema, es que cuando algunos empleadores han tomado medidas represalias con trabajadores que han paralizado una faena debido a que no están las condiciones de seguridad dadas, la Corte Suprema ha dicho que esos despidos son injustificados porque los trabajadores, cuando no tienen esas condiciones, tienen el derecho a paralizar por un derecho que es superior, que es la conservación de la vida y el derecho a la salud en el trabajo. Son un poco excepciones, son fallos de la Corte Suprema, muy acotados, digamos, sí, que tienen que ver con la seguridad del trabajo y que la justicia ordinaria toma un poco para compensar la arbitrariedad. Después, digamos, de yo diría, mayores derechos que alcanzaron los trabajadores con este código laboral, aunque tú bien decías al principio que no es lo que esperaban y que lo que había solicitado la CUT. ¿Tú piensas que el movimiento sindical se va a fortalecer, va a ganar más confianza, va a ganar más adherentes, o simplemente la situación va a quedar más o menos parecida a la que hasta ahora? Nosotros estamos convencidos de que se va a fortalecer la organización de los trabajadores, de los sindicatos, y también la participación al interior de las organizaciones, porque si bien hoy día tenemos una sindicalización que no es, digamos, que está entre el 12 al 14%, pero al interior de las organizaciones muchas veces hay una participación
pasiva, es decir, no es activa, no es de militancia. Por lo tanto, creemos nosotros de que hay que apuntar a ese desarrollo porque los grandes temas que quedan pendientes, como la reforma previsional, ¿cierto?, o la misma reforma constitucional, requieren de la participación de todos los trabajadores y no solamente de los dirigentes o de las cúpulas de la organización. Ahí otro de los temas candentes que está hoy día en la región y para los trabajadores es la alta tasa de cesantía, producto de los impactos y las consecuencias de la economía. Ahí tú has protagonizado varias discusiones, digamos, con los informes mensuales del Instituto Nacional de Estadística, en la cual la realidad de la cesantía no cuadra con las encuestas que ellos hacen. ¿Cuál es la situación que tú ves hoy día de los desempleados en la región o el promedio de ellos? Bueno, si nosotros no viviéramos en la región... no nos habríamos dado cuenta. O sea, y miráramos las cifras que exhibe el último informe del INE, donde habla de que cerca de 13.930 personas están desocupados, ¿ya? Están desempleados, y que eso tiene una tasa de un 3,3% y que nos eleva a ser la región con menor cesantía. Uno diría es el lugar ideal para vivir en Chile, o incluso ni hablar en Chile, sino que hablar del continente americano, el mejor lugar para vivir, porque prácticamente hay pleno empleo, pero la realidad da cuenta de otras cifras. Nosotros efectivamente, y hemos compartido en varios foros con la propia universidad, hemos sido críticos en la forma de medir el empleo, ¿ya? Porque esta es una forma estructural de medir el empleo que se aplica a todo el país, incluso es un modelo que no es que tuvimos que adoptar después de la incorporación a la OECD, pero que no refleja la realidad. Hemos sido críticos, creemos de que la región necesita tener indicadores propios que den cuenta de cuál es la situación laboral de los trabajadores, porque si solo miramos la misma cifra que exhibe, digamos, el INE, hay que decir de que de las personas que aparecen ocupadas, solo el 40% tiene un contrato con plazo indefinido, es decir, el otro 60% tiene un contrato, si tiene un contrato es un contrato a plazo, ¿ya? Pero solo el 50% tiene un contrato escrito, los demás tienen un contrato de palabra, ¿ya? Y también hay cerca de un 38% de trabajadores que son independientes en nuestra región. Somos la región con más trabajadores independientes. ¿Esto en qué área se desempeña? Se desempeñan en la pequeña agricultura, ¿cierto? También en lo que tiene que ver con las actividades del mar. Por lo tanto, frente a la situación que vivimos nosotros, que todavía estamos conociendo o viviendo el impacto que tiene que ver con la marea roja, prácticamente ese 40% debía aparecer en la cifra como desempleada. Sin embargo, las encuestas no lo reflejan. Por lo tanto, estamos mirando datos en base a muestras que, según entendemos, se toman en ciudades en sectores urbanos de más de 40.000 habitantes, los cuales en la región no sé si hay 2 o 3 o 4 ciudades. Por lo tanto, todo el sector rural queda fuera de esta muestra. Y si estamos proyectando estos datos sobre un censo, uno diría sobre qué censo lo estamos proyectando, sobre el censo del año 2002 o sobre el censo del año 2012. Por lo tanto, tenemos cifras que apuntan a una dirección que nos dan cuenta de la realidad. Esto es como navegar ¿cierto? Subirse a una embarcación y saber que las personas que pilotean esa embarcación ya no tienen una carta de navegación, no tienen una información que le permita tener certeza hacia dónde ir. Por lo tanto, es como navegar a ciegas. Y por eso hemos puesto hincapié en que la región debe contar con instrumentos y que se deben dotar a instituciones de recursos para poder medir esto en forma eficiente. Sí, yo creo que el Instituto Nacional de Estadística a nivel regional no tiene los recursos para hacer una encuesta que vaya allá donde están los cesantes y que sea representativa de los trabajadores del mar, de los agrícolas, de los urbanos y de los otros. Yo me di el trabajo de hacer una estadística y simplemente de sumar
los distintos sectores que habían quedado cesantes en los últimos 3 meses, y al horizonte del 30 de mayo había 7.000 cesantes de la industria salmonera, había otro tanto de las 200 y tantas empresas subcontratistas de la industria salmonera que por la menor actividad también habían licenciado. Sumé los números, el promedio del número de los bonos que había distribuido en el mes de mayo el gobierno, que eran 6.100 y tanto, y después la estadística de todos los pescadores artesanales, colectores de orilla, que no estaban en los censos, que no habían recibido el bono, pero que estaban organizados, y eso me dio una cifra total de 25.600 personas que habían quedado cesantes entre fines de marzo, abril y mayo. Y esos 25.600 se los sumé a lo que era la cesantía de marzo del INE, y vi cuánto ello representaba de la fuerza del trabajo total de la región, que son 424.000, y esa estadística me dio una cifra no de 3,3%, como dice el INE, sino me dio una cifra de 8,5%. Entonces alguno me podrá decir, sí, pero es que esos se fueron a trabajar a otros lados. Pero es que también me di el trabajo, uno, de verificar la agricultura, perdió los trabajadores de la temporada, lo que eran por lo tanto desde abril subía la cesantía rural. Los trabajadores del turismo, de los hoteles, los restaurantes, el comercio que se da en verano, también tenía una alta tasa creciente de cesante. La construcción tenía una contracción, y el comercio de los malls y los grandes centros de distribución se había comprimido, según el propio INE, de 1,6%. Entonces, no hay dónde recibir esos 25.600 cesantes para decir se disminuyó en el periodo de la cesantía. Y yo creo que el problema hoy día planteado es si el INE cree tener la razón, ¿dónde están esos 25.600? Y los vemos más bien en las calles, los vemos protestando, los vemos organizados, y ahí hay un gran problema, porque de lo que yo entiendo es que la estadística sirve para representar la realidad y no para cambiarla. La estadística tiene que ser un soporte a las políticas públicas para resolver los problemas. Entonces ahí tenemos una situación en la cual, como tú bien dices, las encuestas se limitan a las grandes ciudades y no para nada toman en cuenta Maullín, Carelmapu, Puerto Montt, Guaylagüe, Ancud, Castro, Quellón, que eran los lugares donde efectivamente estaban las personas que no tenían trabajo. El análisis que usted hace se acerca más a la realidad que los datos que está mostrando el INE, porque la población de la región en este último trimestre no ha bajado, se ha mantenido. Por lo tanto, si no están ocupados los trabajadores, estos 25.000, ¿dónde están? Pasan a ser parte del grupo de personas que aparecen como inactivos, que quedaron perdieron su empleo, pero que no han vuelto a trabajar. Y como no andan buscando un nuevo empleo, no aparecen como cesantes, ya, porque la encuesta en sí también tiene algunas trampas, que finalmente la respuesta siempre es el que no está buscando empleo prácticamente pasa a ser inactivo, por lo tanto desaparece de la estadística, y creemos de que pasa eso en las comunas más pequeñas, porque donde no hay empleo la gente no va a salir a buscar porque no hay oportunidad de trabajo. Así que la región tiene un gran desafío. Creemos de que estos son oportunidades, solamente hay que saber leer esto y también tomar acciones concretas. Tapando esto no nos ayuda, y creemos de que el gobierno ha tenido en cierta forma una actitud complaciente con el gobierno central de ocultar, tapar esta información. Creemos de que eso nos hace daño. Debemos, digamos, ponernos a trabajar en cómo ayudamos a estas personas a salir de la situación muy difícil que están viviendo hoy día. Los operarios cesantes del salmón, que acá en Puerto Montt, catastrados por ellos mismos, en los últimos 3 meses, hay 2.800 que no tuvieron acceso a seguro de cesantía porque tenían contrato por obra y faena. Tampoco tuvieron acceso a un finiquito con indemnización por año de servicio. Por lo tanto, estas personas, a no volver a trabajar, se encuentran desamparados. Por lo tanto, requieren recuperar sus ingresos para poder seguir subsistiendo, y lo que se necesita es cupos laborales con ingresos, y no lo que hoy día, después de 6 meses, el gobierno está ofreciendo capacitación con becas de alimentación y movilización de 3.000 pesos, porque a la gente hoy día ya no le sirve. Si esta propuesta se hubiera lanzado en septiembre,
del año 2015, cuando ya habían señales, o en julio del año 2015, cuando ya habían señales de esta crisis, ahí uno lo entiende como que nos estamos adelantando a un problema y estamos tomando las medidas adecuadas, pero hoy día el ignorar esto no nos ayuda, y lo que están haciendo los trabajadores hoy día, los operarios en la intendencia, en el frontis, es como mostrar la realidad, es decir, ¿qué es este acto? Este acto es la realidad misma, o sea, personas que están hoy día con su familia, con sus niños, y que no la están pasando bien y que están reclamando una respuesta del gobierno, pero también la solidaridad de los puertomontinos y de las organizaciones, porque no nos podemos desentender de este problema. No genera quizás la misma empatía o la solidaridad que la pesca artesanal, pero sí es una realidad de personas que la están pasando por momentos difíciles. Bien, pareciera que el bajarle el perfil al problema y seguir diciendo que somos la región con menos cesantía no hubiera ayudado a dar la envergadura del problema. Y hoy día, como tú bien dices, hay sectores que están muy afectados por ello. Con esta temática vamos a hacer una pausa y vamos a volver después de esta pequeña interrupción. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Bienvenidos, estamos de vuelta con José Pacheco, presidente de la Central Única de Trabajadores de Yanquihue, conversando sobre temas de la contingencia, en particular el alto grado de desempleados que tiene la región. Y él había comenzado a introducir el tema de las consecuencias y lo que vive hoy día los trabajadores del salmón o los ex trabajadores que hoy día protestan frente a la Intendencia, y también un poco queríamos conversar en este bloque sobre las consecuencias que tiene la marea roja para el empleo en el mar interior de Chiloé y el borde costero. Entonces tú nos decías ahí un poco que esta situación que se dio con la industria salmonera había mostrado toda la precariedad del trabajo, en el sentido que tenían contratos por hora, y como se tenían contratos por hora, no tenían ninguna indemnización. Estos sectores de trabajadores que habían quedado prácticamente sin ninguna indemnización después de mucho tiempo que estaban trabajando. Eso es un poco inexplicable porque las salmoneras están ahí, tienen concesiones por tiempos largos, por lo tanto no es un problema de por obra, no es una obra que se juntan obreros de la construcción, construyen 500 viviendas, se termina de construir las 500 viviendas y se entregan y se termina la obra. Aquí las concesiones de agua por parte del Estado chileno son por tiempos mucho más largos, por lo tanto es un poco contradictorio el aprovechar una parte de la legislación laboral que seguramente tiene vacío para decir estos están a contrato a tiempo determinado y ahora yo me deshago de ellos una vez que aparece algo que tampoco era tan poco previsible, como que en un periodo del Niño subía la temperatura del agua, había más luminosidad y por lo tanto las algas iban a florecer. Bueno, esta práctica, si uno lo, entre comillas, podría llamar como práctica, o este abuso que implementan las empresas, que son 23 las empresas
podríamos decir, productora de salmones, según datos que ellos mismos mencionan en sus boletines. Comenzaron a partir del 2009 a aplicar esta modalidad de contrato por obra y faena en las plantas de proceso o sistema de trabajo de proceso continuo. Proceso continuo es lo que acaba de describir, de que trabajan durante los 12 meses del año y lo empezaron a utilizar a través de empresas subcontratistas. Por lo tanto, este círculo vicioso que se formó de que una persona tenga trabajando 12 meses en el año, tenga 3 o 4 contratos, incluso algunas para distintas empresas, parte de una premisa que no es propia del mundo del trabajo, que es el principio de la buena fe, porque es un autoengaño. Pero en este autoengaño caímos todos, porque también las instituciones que tiene el Estado, como es la Dirección del Trabajo, no es capaz de detectar esta anomalía. También las organizaciones de los trabajadores, que no logran recuperar su nivel de organización que tenían hasta antes del 2008, y también los propios tribunales laborales que se crearon después de la reforma laboral. O sea, acá falló también el Estado. Hablemos de la Dirección del Trabajo, los tribunales laborales, porque si se hubieran dado sanciones ejemplificadoras, ¿cierto?, esta mala práctica no se hubiera extendido por prácticamente 7 u 8 años. Se mantuvo porque hubo complicidad o la gente no hizo su trabajo como correspondía. Pero también es un debilitamiento de la organización, porque el tipo de contrato no permite la organización. Por término de faena, por término de obra. Pero yo vi que inmediatamente que se murieron los salmones, que esos salmones podridos fueron vertidos en cualquier parte, yo vi ahí a los camiones que traían nuevamente los smolt del agua dulce y que las mismas jaulas se repoblaban nuevamente. Es decir, esto sirvió para ajustar los costos que ya nos habían sido anunciados anteriormente, en el sentido de que necesitaban menos mano de obra porque el mercado internacional iba a solicitar menos mercadería, por decirlo de esa manera. Entonces, la faena no se acabó. La faena continuó inmediatamente porque los flujos de camiones que traían los salmones chicos desde el agua dulce continuaron a repoblar las mismas y otras concesiones. Sí se cree que hay unas 670 concesiones en los lagos y Aysén, y de las cuales operativamente no superan las 400, que yo entiendo. Creo que son 440 las que están operativas. Es decir, hay un stock de concesiones que nunca se han utilizado y que por lo tanto los mismos trabajadores podrían haber ido a trabajar a esos nuevos lugares donde no había florecimiento masivo de las algas. Sí, en eso tiene razón. Lo que sucede es que las empresas resguardan toman seguro, ¿cierto?, para cuando se producen este tipo de crisis, para lo que son la biomasa, ¿cierto?, para su producción, para asegurarla, pero no toman seguro ni resguardo para sus trabajadores cuando se producen este tipo de quiebra en la producción, porque se quedaron, por la mortandad de los salmones, entendemos nosotros que se quedaron sin la materia prima de un periodo de trabajo, y por lo tanto los trabajadores no encontraron una mejor herramienta que aplicar el despido de estos trabajadores para seguramente volverlo a recontratar una vez que se reactive la industria, que según datos que ellos están anunciando sería a partir de septiembre de este año. Por lo tanto, hay resguardos que había que tomar que no se tomaron. Las propias empresas no tuvieron, muy pocas tuvieron responsabilidad social. Podríamos decir, quizás destacar algunas que han mantenido su producción, como Multiexport o Aquachile, pero las demás todas cesaron su producción, sus plantas prácticamente quedaron con solamente el personal de mantención. Por lo tanto, no sintieron ninguna responsabilidad con los trabajadores. Pero uno tiene que aprender las lecciones, los trabajadores tenemos que aprender las lecciones. Esto es como vivir en el borde costero, ¿ya? Es como vivir en el borde costero y que estamos expuestos nosotros a que cada cierto tiempo se producen sismos, ¿cierto? Y estos sismos muchas veces provocan el tsunami. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir
y tener también los recuerdos para poder protegernos de estos fenómenos que ocurren cada cierto tiempo. Lamentablemente nos sorprende, tal como en el 2008, este fenómeno, y quienes son los más afectados son los trabajadores. Nuevamente los trabajadores han pagado un costo alto en esta crisis que todavía no se supera, y fallamos, creemos nosotros todos, pero principalmente la responsabilidad social de las empresas quedaron ausentes y el gobierno que no fue capaz de responder con medidas paliativas. Ahí pareciera que lo primero fue el terremoto, que fue la industria salmonera, con este despido masivo que alcanzó a cerca de 7.000 trabajadores directos. En el intertanto, las empresas de servicio, subcontratistas, que trabajaban para la industria salmonera, empezaron también a licitar, y posteriormente llega el tsunami, y el tsunami es la marea roja. Entonces la marea roja viene después a tocar directamente a los trabajadores del mar, en el sentido de que los priva, les veda la posibilidad de obtener, sacar mariscos, bivalvos y otros moluscos del mar, y con eso se amplifica lo que es el paro en la isla de Chiloé y en el borde costero del mar interior, que involucra también Carelmapu, Calbuco y Maullín. Esa nueva situación es cualitativamente mayor a la anterior. Sí, los efectos son mayores, y ahí da cuenta de que como región no existe o no existía un observatorio de ese fenómeno que según entendemos ha estado siempre presente, solamente que la magnitud con que en esta oportunidad se dio fue de una envergadura que nunca antes al menos había memoria que se había dado. Por lo tanto, nos sorprende nuevamente también sin sistemas de monitoreo que permitan adelantarse a esto y poder tener una respuesta adecuada. Así que como región ha sido una crisis bien profunda, pero que nos debe entregar lecciones, y que esas lecciones significan materializar centros de investigación o de observatorios que permitan adelantarse a estos fenómenos. Y para eso se necesitan recursos, y el Estado tiene que tomar un rol protagónico, y por lo tanto el gobierno central tiene que poner los recursos, y para eso es importante que las autoridades de nuestra región se manifiesten, aquellos que representan a sectores de los distintos sectores sean los gestores de esto, y la ciudadanía también exija la respuesta del gobierno. Pero ahí los primeros indicadores de cómo esto se articula, industria salmonera con marea roja, pareciera que la cohabitación entre pesca artesanal y engorda de salmones ya no fuera posible. Pareciera que el mar está saturado, y que la emanación del amonio de las branquias del salmón, en el cual un 60% de su alimentación lo emite de esa forma, ese amonio, ese nitrógeno, es justamente lo que necesitan las algas nocivas, entre ellos la marea roja, para desarrollarse. O sea, hoy día pareciera que no hay cohabitación posible futura entre la industria salmonera y los pescadores artesanales, al menos en los lagos. Al parecer esa va a ser una realidad, y por esa razón hoy día las empresas están presionando por cambiar la regulación y moverse a zonas más frías, incluso al estrecho, al sur del estrecho de Magallanes, y con riesgo también para la gente que realiza estas labores, porque son zonas muy inhóspitas. No hace mucho que sufrió el naufragio ahí una motonave en el traslado de personas, y donde murieron 3 tripulantes y dos técnicos de peces, que eran justamente personas de esta región que hacían la faena de entregar los peces vivos al centro de engorda, y que los dejaban en esas islas, ¿cierto?, o en esos centros, para que aprovecharan cualquier medio de transporte que le permitiera llegar a Punta Arenas, y con eso volverse en avión a Puerto Montt. Por lo tanto, junto con eso también hay que tomar los resguardos de
seguridad de la navegación y también de las condiciones en que los trabajadores están realizando esa labor en zonas más extremas. Entonces, esta nueva situación de la crisis del modelo intensivo de cultivo de los salmones, de la engorda de salmones, aparejado con la irrupción de la marea roja, deja trabajadores activos en el camino que no van a encontrar la reinserción futura en las nuevas condiciones. ¿Qué posibilidades de reconversión profesional han pensado ustedes que podría haber para aquellos que definitivamente no les va a ser suficiente ni estar en la pesca artesanal, ni colectores de orilla, ni vivir de insumos del mar? ¿Qué posibilidades hay? Porque yo he visto que han sido bastante críticos con la oferta de cursos de peluquería y de turismo, en la cual no es la afinidad, no es la evolución posible de una reconversión laboral de los trabajadores. Nosotros, bueno, lo que hay que apuntar es acá en aprovechar los recursos que tiene la región, cuál es su potencial. Creemos que la pequeña agricultura ya es un potencial, el turismo es un potencial, también un centro neurálgico en todo lo que es el transporte, tanto marítimo como terrestre, un centro de comercio. Por lo tanto, hay que dotar de esas capacidades a las personas. Hoy día la industria igual ha sido un poco irresponsable en atraer personas al mundo del trabajo y que luego la devuelve después de esta crisis, pero no se ha encargado de cualificarla en una actividad anexa a la que ellos hacen. O sea, estas personas las preparan solamente, exclusivamente para la actividad de la salmonicultura, pero no le entregan una cualificación para otra actividad en el caso de esta crisis. Y esa debe ser una exigencia que tiene que tener también la industria, en el sentido de que se les tiene que entregar durante el periodo que están trabajando activos alguna segunda cualificación. Y ese tiene que ser un programa que debe manejarse con el gobierno. El gobierno tiene políticas de capital humano, o incluso una institución que se le llama Chile Califica, en que debe provocar esta movilidad. Por lo tanto, creemos de que esto es un trabajo de mediano y largo plazo y que no podemos poner todas nuestras fichas en una pura actividad económica como la salmonicultura, y tenemos que pensar en el turismo, el comercio, el transporte de marítimo y terrestre, e incluso aéreo, pero también en todo lo que son las actividades de servicio. Así que tendríamos en lo momentáneo una alta tasa de desempleo que tiene que ser amortiguada con el gobierno, ojalá con una reorientación de cursos de calificación que les permitiera en el futuro reinsertarse al mundo laboral. Y tú dices que eso es más lento que lo inmediato, es a mediano y largo plazo. No es una cosa espontánea, porque hay que ir haciendo camino y hay que ir produciendo esas condiciones para que los trabajadores afectados se reconviertan. Sí, efectivamente, hay que mirar que hay una realidad que es insoslayable. ¿Cuál es? Puerto Montt, el año 75, no tenía más de 50.000 habitantes. Hoy día tiene cerca de 250.000 habitantes. Se estima que en los próximos 20 años Puerto Montt podría llegar a tener 500.000 habitantes. O sea, la capacidad de crecimiento de la ciudad va a ser enorme. Por lo tanto, eso tiene que ser acompañado de procesos de formación adecuados, y donde, si vamos a atraer personas de los sectores rurales a los sectores urbanos, sean con programas de políticas públicas que contemplen este tipo de calificación, y tiene que ser no al azar, sino que tiene que ser planificado. Bien, con estas reflexiones sobre cómo orientar la política pública hacia una reconversión laboral, hemos conversado hoy día con José Pacheco, presidente de la Central Única de Trabajadores, sobre estos temas de contingencia que afectan a la región de los lagos. Gracias, José. Gracias, un gusto estar nuevamente en esta universidad. Y con ustedes nos vemos la próxima semana en otra versión de Conversando desde la región de los lagos sobre algún tema de actualidad.
La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en las cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto